Capítulo 17. Los métodos mixtos. Objetivos del capítulo. Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de entender la esencia del enfoque mixto, naturaleza, fundamentos, ventajas y retos. Comprender los procesos de la investigación mixta. Conocer las principales propuestas de diseño mixtos que han emergido. La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolos y tratando de minimizar sus debilidades potenciales. Esto nos lo dice el doctor Roberto Hernández Sampieri. Ciertamente, el combinar lo mejor de los métodos cualitativos y cuantitativos es llevar a cabo estudios mixtos. La realidad es que la complejidad de los fenómenos, y en el caso muy particular de nosotros los psicólogos y psicólogas industriales organizacionales, requieren de flexibilidad en nuestros acercamientos teóricos e investigativos. Por consiguiente, un mejor acercamiento es el de la investigación mixta. Ahora bien, también la orientación cuantitativa o cualitativa de un investigador va a depender de sus preferencias muy particulares. En mi carácter personal siempre he preferido los métodos mixtos porque lo que este servidor busca como investigador es tratar de observar, describir, explicar y predecir un fenómeno lo mejor posible. Si un método cuantitativo o cualitativo es el acercamiento adecuado, eso se pondera, eso se analiza, pero también por experiencia práctica a través del tiempo y por ser un investigador más orientado a generar soluciones con mis investigaciones, el acercamiento mixto ha sido uno que me ha dado muchos resultados y me ha dado muchos beneficios, más que todo en términos prácticos, independientemente de que yo tenga una orientación más cuantitativa o cualitativa. Ahora bien, ¿en qué consiste el enfoque mixto o los métodos mixtos? Definen el doctor Roberto Hernández Sampieri y Paulina Mendoza que los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias productos de toda información recabada o metainferencias y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. Principales enfoques de la investigación, incluyendo subtipos de estudios mixtos. Está en el lado izquierdo de esta línea los puramente cualitativos, los cualitativos mixtos, donde la preponderancia es esencialmente de carácter cualitativo. Está el mixto puro, cual-cuan, que plantea un mismo estatus. Está el cuantitativo mixto, el cuant-cual, y el puramente cuantitativo, cual preponderancia es cuantitativa. A pesar de que se crean estos sistemas de categoría, lo importante es cómo uno utiliza las herramientas provistas tanto en métodos mixtos de orden cualitativo o cuantitativo, no este sistema de categorización. En mi caso muy particular, yo trabajo con técnicas, ¿verdad? Uso ambos métodos, pero por ejemplo, doy una encuesta que es más de orden cuantitativo y lo combino con una entrevista o un grupo de discusión o grupo focal, que es cualitativo. Yo prefiero enfocarme más en las técnicas que en el sistema de categoría, pero yo creo que para uno poder tener un buen modelo mental de lo que son los métodos mixtos, esta transparencia pues nos resulta muy útil
al menos en términos conceptuales. Los métodos mixtos representan lo que podría significar el fin de la guerra de los paradigmas, porque tanto el paradigma cualitativo como cuantitativo son valiosos y el utilizarlos de manera combinada nos da dos maneras o dos acercamientos hacia el conocimiento muy válidos y muy útiles, siempre poniendo de frente o estableciendo como prioridad el objeto de investigación. Los métodos simplemente son los acercamientos o la forma en que tratamos de llegar a este conocimiento. Ahora, ¿por qué utilizar los métodos mixtos? En términos de sus bondades, proveen una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. Formulan el planteamiento del problema con mucha mayor claridad. Producen datos más ricos y variados. Potenciar la creatividad teórica por medio de suficientes procedimientos críticos de valoración. También ayuda a efectuar indagaciones más dinámicas, una mayor solidez de las inferencias y también un mayor enriquecimiento de la muestra y optimización de significado. Todas estas ventajas son bien importantes. En mi experiencia personal, que desarrollo muchos instrumentos de medición, siempre los acercamientos mixtos han sido el paradigma o la visión más apropiada para poder trabajar con estos fenómenos, ya que, por ejemplo, para yo desarrollar un instrumento a nivel cualitativo tengo que hacer una buena revisión de literatura, hacer un buen muestreo de la revisión, el trabajo de definición del constructo que voy a medir, la redacción de los ítems y luego también hacer el estudio o la preprueba y combinar esto con entrevistas a expertos, con entrevistas a personas que son los clientes finales que van a estar contestando el instrumento. En fin, combino todos estos métodos y al final recibo un instrumento con una mayor solidez teórica e investigativa. Pretensiones básicas de los métodos mixtos. Está la triangulación o la corroboración. Es básicamente lo que le comentaba. Yo hago entrevistas, ya sean individuales o grupales, recopilo información a través de la preprueba, triangulo y hago una validación y normalización completa, en mi caso particular. Complementación en términos de que se complementan lo cualitativo con lo cuantitativo. Presentan una visión holística o integrada del fenómeno. Permite un desarrollo más profundo de la investigación. Permite uno poder iniciar la investigación de un fenómeno de una manera más completa y asimismo expandir las explicaciones en la investigación de un fenómeno. Unos compensan con los otros, los métodos cualitativos compensan con lo cuantitativo y también uno obtiene una mayor diversidad al trabajar con métodos cualitativos y cuantitativos a través del método mixto. Ciertamente, el pragmatismo es una manera filosófica y epistemológica para uno poder entender los métodos mixtos. Pragmatismo no es sino el ser práctico y el tratar de ver un fenómeno de estudio desde diferentes perspectivas, tratando de ver o de observar los elementos clave de este fenómeno desde distintos puntos de vista investigativos. Así que el ser pragmático en esta dirección lo que implica es ser práctico y tratar de buscar de una manera práctica el poder observar, describir, explicar y predecir un fenómeno utilizando diferentes acercamientos que no se riñen,
muchas veces hemos querido crear una guerra de paradigmas, como anteriormente se mencionaba, con lo cualitativo y lo cuantitativo. ¿Por qué? Porque al final del día los investigadores han tratado de convertir o plantar una bandera con cualquiera de estos métodos y defenderla como los mejores. Y la realidad es que cuando uno tiene mayor apertura como investigador, eh, uno genera desde el punto de vista pragmático una visión más amplia que permite tratar de utilizar los métodos cualitativos y cuantitativos de una forma más estratégica y menos dogmática de lo que sería básicamente los enfoques cualitativos y cuantitativos por separado. El proceso mixto se encuentra en desarrollo, pero es más que un proceso estandarizado, ya que cada estudio mixto tiene su propio proceso porque combina herramientas de diferentes formas. Un estudio mixto sólido comienza con un planteamiento del problema contundente y demanda claramente el uso e integración de los enfoques tanto cuantitativos como cualitativos. Planteamientos de problemas mixtos. Un fenómeno de investigación lo podemos enfocar desde tres puntos de vista. Unos objetivos de investigación con preguntas cuantitativas, que posteriormente uno integra elementos cualitativos dependiendo de la situación o de la falta de explicación. Objetivos y preguntas cualitativas que en un momento también requieren de alguna cuantificación. Empezamos con unas entrevistas en un grupo focal y decidimos hacer una encuesta para tener datos más precisos de la población que estamos estudiando, o trabajar ya directamente de por sí con objetivos y preguntas mixtas de investigación. Es que pues así es que nos movemos en esta vorágine de la investigación. Y como he mencionado, en mi caso particular como investigador, siempre he tenido la flexibilidad de trabajar con estos fenómenos, ya que estas realmente nos permiten ser mucho más efectivos en los procesos de investigación. Flujo del proceso de plantear problemas mixtos. Identificamos el tema de interés como primer elemento. Evaluamos el contexto y la población donde vamos a estudiar. Planteamos el problema de investigación. Y ahí es donde justificamos la necesidad de hacer un estudio mixto. Nuevamente, en el caso muy particular mío, y quiero utilizar mi experiencia como un elemento para que ustedes puedan entender mi acercamiento como investigador más dentro del campo de la psicología industrial organizacional, ya que entiendo que las organizaciones son sistemas complejos y un acercamiento u otro muchas veces limita esa apreciación de este servidor, pero la idea fundamental es tratar de ver cómo esa realidad la investigamos con la mayor cantidad de herramientas posibles. Luego que yo establezco esta justificación, puedo establecer objetivos y preguntas cualitativas y objetivos y preguntas cuantitativas, o hacer una combinación y ahí crear los objetivos y preguntas mixtas. En términos de lo que es la revisión de literatura, la revisión de literatura va a ser como cualquier tipo de investigación, va a ser exhaustiva.
no podemos perder de perspectiva la teorización o el acercamiento, que puede ser inductivo, deductivo, combinación de ambos. También podemos pensar en la posibilidad de tener un acercamiento hacia unos datos cuando no tenemos la teoría clara, pero eso la literatura nos los va a decir, o generar un planteamiento teórico preliminar y de ahí partir en términos de los objetivos, las preguntas de investigación, ¿verdad? A través del concepto del planteamiento del problema, y ahí determinamos el enfoque. Ahora, ¿cuál es la justificación para estudios mixtos o cuál debe ser? Debe ser esbozar o debe incluir el esbozo de una breve historia de la evolución de los métodos mixtos en el campo correspondiente a incluir y presentar la definición del método mixto que vamos a utilizar. Más que todo fundamentado en las herramientas. Si voy a hacer una encuesta, si voy a hacer grupos focales, si voy a hacer observación participante, si voy a construir categorías para poder entender un fenómeno dentro de un área de trabajo. Así que ahí esa parte, desde mi punto de vista, debe ser creativo, debe ser interesante para mí como investigador y para los que posteriormente van a estar leyendo mis trabajos. Así que lo importante es que la justificación debe ser sólida. Ahora, la hipótesis en investigaciones mixtas deben incluir en y para la parte o fase cuantitativa cuando mediante nuestra investigación queremos pretender o pretendemos algún fin probatorio. En la mayoría de los estudios mixtos pueden surgir nuevas hipótesis a lo largo de la indagación. Siempre he visto como interesante este acercamiento mixto cuando no hay un planteamiento claro sobre el objeto de investigación. Algunas veces se hace al revés, se trata de hacer un acercamiento ya sea cualitativo o cuantitativo, pero yo creo que enriquece mucho más el entendimiento de un fenómeno desconocido o poco conocido el llevar a cabo un acercamiento mixto. Para un diseño mixto debemos tomar en cuenta el peso o preponderancia de cada aproximación o enfoque. Las variables que queremos estudiar hay que ponderarlas, hay que evaluar y determinar cuál de ellas o cuáles de ellas deben manejarse cuantitativo o cualitativamente, ¿verdad? Esto es básicamente una observación más operacional de mi parte. La secuencia en tiempo, dónde voy a aplicar lo cualitativo, dónde voy a aplicar lo cuantitativo, como les mostraba ahorita en el ejemplo de las pruebas que yo realizo. El propósito de la integración, cuando integramos no solamente los métodos, sino la información que derivamos de ellos. ¿Y cuáles van a ser las etapas que vamos a seguir para que cuando alguien vaya a reproducir nuestros estudios pueda seguir bastante preciso o con bastante especificación y precisión lo que estamos haciendo? En términos de los diseños mixtos generales están los diseños concurrentes, donde estamos aplicando métodos cualitativos y cuantitativos concurrentemente. Están los diseños anidados, donde integramos en un mismo diseño lo cualitativo y lo cuantitativo. Tenemos también los diseños secuenciales, donde identificamos unos pasos donde vamos a llevar a cabo investigación cualitativa y otros cuantitativa. Y también lo que llamamos diseños de integración, que es que integramos los métodos cuantitativos y cualitativos a través del diseño
y a través de la interpretación de los datos. Al final del día, lo que es importante, aquí yo abogo por la intuición, cuán intuitivo estamos siendo como investigadores en la recopilación de información de un fenómeno de estudio. Ejemplos de diseños concurrentes, estudios de conducta organizacional, cultura, y bien, que ejemplificamos en el capítulo anterior, específicamente el capítulo 15, ya que este es el 17. En el capítulo 15 presentamos cómo se hace un análisis de cultura organizacional utilizando la estrategia etnográfica clínica del doctor Edgar Schein, estudios para evaluar episodios de enfermedades tales como la diarrea, evaluar el impacto de un modelo educativo, ¿verdad? Donde un modelo educativo no solamente estamos impactando con unas estrategias, sino que estamos impactando un salón de clase, estamos impactando unos métodos de evaluación, estamos impactando cognitiva, conductual y afectivamente a un estudiante, y pues, desde luego requiere una mirada mucho más profunda, y aquí pues la profundidad no las podría dar los métodos mixtos. Estudios sobre preocupaciones de jóvenes universitarios respecto al futuro, donde uno tiene que mirar diferentes métodos, diferentes estrategias y diferentes variables, desde la economía, desde los currículos universitarios que preparan a estos estudiantes, desde cómo la sociedad está manejando los problemas sociales que enfrentan y cómo eso desde luego repercute en la empleabilidad y la economía. También tenemos los diseños anidados, algunos ejemplos: percepción de los padres con respecto a la educación sexual de sus hijos, donde uno tiene que anidar dentro del mismo diseño, combinar probablemente simultáneamente padre, madre, método cualitativo, cuantitativo, integración de ambos, adolescente con altos niveles de depresión, donde uno tiene que hacer un diseño anidado, y anidado es que dentro del mismo estudio de la variable estás combinando los dos elementos y estás derivando los mismos factores de información. Relación entre médicos y familiares de los pacientes, estrategias y prácticas de mercadotecnia exitosas. Así son algunos de los ejemplos anidados. Entonces que el concepto de anidado es que se integran, por ejemplo, un cuestionario donde tú tienes datos cuantitativos y cualitativos, y ahí anidaste las herramientas, las insertaste, y entonces evaluaste padres, madres con ese mismo cuestionario. Son ejemplos de cómo uno anida, y anidar es que uno integra en un mismo método y segmenta el diseño. El problema que puede representar el diseño anidado es cuando uno combina o trata de ya combine lo cualitativo con lo cuantitativo de manera mixta. ¿Cómo separarlo? Siempre es un reto de parte del investigador. Ejemplos de diseños secuenciales: la integración entre empresas, cómo se da el proceso, ¿verdad? Cómo la gente lo percibe, cómo se observa desde afuera, cómo la gente lo siente. Anuncios políticos en campañas presidenciales para medir la percepción pública de manera cuantitativa y cualitativa. La hermana religiosa del siglo XXI, el abuso sexual infantil, la depresión postparto. Son ejemplos que, ¿verdad?, a mí más prefiero moverme hacia mi campo de especialidad, pero siempre uno tiene, por lo que lee, puede traer ejemplos de otras áreas particulares. En términos de los diseños mixtos, los estudios pioneros sobre el SIDA eran muy mixtos y dieron mucha información inicial de cuál era el patrón o los hábitos de los primeros pacientes de VIH-Sida. La práctica docente en la investigación, la moda y la mujer mexicana son ejemplos bien típicos del libro de Sampieri.
sesión sobre diseño mixto, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, ver cuáles son las características secuenciales. Es importante que miren con detalle este capítulo para que tengan la información más precisa. Así que con los diseños específicos tenemos que el diseño exploratorio secuencial. A que nuevamente este es exploratorio, tenemos el explicativo, a que son más de naturaleza cualitativa, pero combinan lo cuantitativo y lo cualitativo. Los transformativos secuencial, que tiene que también base cualitativa y cuantitativa, pero en principio es más cualitativo. La triangulación concurrente, que es yo ir combinando constantemente los datos en la medida que voy a ir recogiendo, los anidados o incrustados concurrentemente, el anidado concurrente de varios niveles, los transformativos concurrentes y los de integración múltiple. Al final del día, todo va a depender de cómo yo quiero medir las variables de estudio y cómo yo quiero combinar o triangular la información. Muestreo. El elemento de muestreo es sumamente importante, así que uno usualmente va a tener muestreos probabilísticos o muestreos al azar o muestreos también de a nivel propositivo o simplemente por disposición. Aquí tiene que haber un balance en el manejo de las categorías y cuán representativas estas son. Por eso es que a mí el muestreo, el trabajo mixto, me ayuda mucho en términos del desarrollo de mis instrumentos. La estrategia de muestreo va a depender de varios factores, principalmente el diseño específico seleccionado. Tipos de muestreo mixto: muestreo básico para métodos mixtos, donde yo escojo, ya sea a nivel cualitativo y cuantitativo, ya sea al azar o ya sea por disposición, ya sea por conglomerado, por cuota, estratificado también. El muestreo secuencial, que es para diseños secuenciales. El concurrente, donde yo tengo un diseño paralelo. Los multiniveles, que usualmente son anidados, porque es bien difícil uno separar el método de recopilación de información de cómo tengo el diseño montado. La combinación de 4 estrategias, que es básicamente la integración múltiple. Aquí lo interesante de los muestreos mixtos es que uno puede ser plenamente creativo y, como se dice en el campo de las matemáticas, el orden de los factores no va a afectar el producto. La falta de rigor en la recopilación de la información, en el manejo de la información y en el análisis de esta es lo que puede afectar realmente un diseño mixto de investigación. Y pues desde luego en la recopilación de datos uno tiene que tener mucho cuidado con la forma en que uno maneja los datos cualitativos como cuantitativos. Debe utilizar el mismo rigor, pero también uno tiene que ser flexible y creativo. Esa es la ventaja que tienen los métodos mixtos de investigación. Aquí presentamos un ejemplo. Hay otros en el libro y en los materiales de apoyo. Aquí uno puede ver cómo se puede recopilar datos cuantitativos y cualitativos. Otro instrumento, ¿verdad?, que básicamente esto es una escala un poquito forzada, ¿verdad?, que tiene que ver con aspectos del área organizacional, servicio al cliente. Y pues desde luego, cuando uno trabaja con métodos mixtos, tiene que tener flexibilidad para trabajar con diferentes métodos de investigación. Aquí uno va a trabajar con estadística, en términos de los análisis estadísticos, va a trabajar con análisis de categoría, y hay veces que yo he trabajado desarrollando categorías y las cuantifico a nivel de frecuencia y porcentaje, y ahí hago una triangulación o integración de datos. Resultados e inferencia. Pues miren, cuando yo trabajo con ambos métodos,
evalúo mis preguntas y objetivos de investigación, mis hipótesis, que pueden tener viabilidad aquí, pues yo voy a generar inferencias a nivel de lo cualitativo y lo cuantitativo. Esto se llama metainferencia. ¿Eh? O viceversa, cualitativo versus cuantitativo. Yo prefiero verlo de manera integrada. Lo importante nuevamente no es si es cuantitativo o cualitativo, es cómo yo integro y cómo yo genero esas metainferencias y cómo yo desarrollo un método que pueda ser reproducible, otros puedan seguirlo y puedan retar mis hallazgos. ¿Sí? También hablando de resultados e inferencias por tema, ¿verdad? Yo lo puedo hacer por tópico. Esto es una manera más de carácter cualitativo. Yo hago metainferencias por cada uno de los tópicos de estudio que estoy trabajando. Retos que tienen los diseños concurrentes. Hay veces que puede haber contradicciones entre ambos métodos, pero eso es un hallazgo de por sí. El único problema es que uno tiene que saber cómo manejarlo. Sigue siendo un reto la integración de los datos. Sigue siendo un reto el trabajar con un muestreo que es probabilístico y uno que no es probabilístico. Y también hay que tener mucho cuidado con los sesgos. Por eso que la ventaja de los métodos mixtos es que uno puede ser lo suficientemente sincero con uno, como investigador, y traer cuáles son los sesgos que uno como investigador tiene con este fenómeno de estudio. Pero desde mi punto de vista, el mejor acercamiento es ser pragmático, ser práctico y tratar de ver todas las herramientas que yo necesito para observar este objeto de estudio. Mi prejuicio tiene que ser hacia buscar la mayor precisión en el análisis de este fenómeno. Retos que también nos traen los diseños secuenciales son las mismas contradicciones, como integrar los datos, los muestreos, el seleccionar participantes, porque en diseños secuenciales hay veces que yo tengo de un mismo universo voy sacando diferentes participantes o los combino con otros universos u otras poblaciones. También cómo yo utilizo los datos de una primera etapa de investigación para la segunda. Nuevamente, es cuestión de uno ser riguroso, sistemático y no tener prejuicios sobre uno u otro método, ser pragmático en ese sentido. Los informes de los estudios mixtos combinan lo cuantitativo con lo cualitativo. Hay que ser riguroso tanto en un método como el otro. Y los estudios mixtos, más que informar, uno tiene que conectar, uno tiene que vincular, uno tiene que ser creativo y tiene que ser narrativo. Aquí, más que un informe técnico, es traer un informe sustantivo y analítico sobre lo que uno ha investigado, y las conclusiones de ambos métodos deben ser debidamente integradas. El rigor en los estudios mixtos debe ser interpretativo en la manera que nosotros interpretamos los resultados. La calidad del diseño y las inferencias debe ser riguroso, debe ser legítimo. No debemos especular más allá de la información que tenemos disponible. Debe haber una representación adecuada de la información basado en las atribuciones que estamos haciendo. Deben ser transferibles, especialmente si después quieren replicar nuestros estudios, y deben ser integrados. Los métodos mixtos surgieron para lidiar con la complejidad de ciertos fenómenos. Y es una combinación de lo que es el método científico y el método fenomenológico. No debemos perder de perspectiva de que viene de dos escuelas que en unos momentos se retaban y eran incompatibles, pero posteriormente en la evolución de lo que ha sido la investigación nos hemos dado cuenta de la necesidad de incorporar ambas escuelas en nuestros proyectos de investigación. Y desde la perspectiva de mi campo, que es la psicología industrial organizacional, veo cada día más mucha riqueza en combinar ambos métodos
lo cualitativo y cuantitativo a través de los mixtos, en los fenómenos de estudio que trabajo tanto en lo que es la investigación como en la práctica profesional. Así que los métodos mixtos tienen una razón de ser y surgen para estudiar fenómenos como las relaciones humanas, las enfermedades, el destino del planeta Tierra, ¿no? En estos tiempos que estamos trabajando con la sostenibilidad de nuestro planeta, el trabajo de la vida organizacional, ya lo mencioné, que esto es un planteamiento de Sampieri, pero lo valido por mi experiencia y sé que muchos colegas creen en esto también. La enseñanza, en estos tiempos donde hemos evolucionado mucho en el campo de las neurociencias, es sumamente importante entender cómo el cerebro aprende y cuáles son las mejores estrategias para que nuestro cerebro procese mejor la información y los seres humanos aprendamos y podamos retener la información por más tiempo. El universo, cómo se comporta esta entidad tan compleja que es el universo. Los recientes estudios que estamos haciendo sobre el genoma humano, cómo estamos tratando de ver la plasticidad del genoma, por un lado, o establecer mapas del genoma. Las construcciones, las grandes construcciones sociales, los medios de comunicación y otros. Aquí miramos un ejemplo de lo que puede ser un análisis mixto, desde la revisión de la literatura, plantear un problema cualitativo y cuantitativo mixto, hacer grupos focales o de enfoque, evaluar análisis de contenido, combinarlo con una encuesta, triangular toda esa información y también utilizar redes sociales para recoger todos estos datos y hacer dicha triangulación.